Hola a todos, bienvenidos a Miss López, al canal de Miss López, un canal con mucha energía para empoderar a todo el mundo. Y hoy estoy aquí con mi querida amiga y profesora María Sadholm, de la que tanto aprendí, que en este camino del despertar, ¿no? Entonces, os recomiendo verdaderamente sus cursos y voy a dejar el enlace aquí abajo. Ella se llama María Sadholm. Ella, bueno, pues su idioma pues materno pues es el sueco, pero claro, el español pues también lo habla muy bien y hoy lo que vamos a hacer es que me va a hacer como una especie de test, una especie de preguntas, a ver qué tal las contesto. ¿Qué te parece, María? Sí, me parece muy bien. Hola a Eres una todos. profesora. Bueno, pues Ya, empezamos y vamos a hablar de la aceptación, ¿no? Tenías unas preguntas claro. tú, ¿no? Bueno, siempre Sí, hablamos a sí, nivel espiritual, holístico, ¿no? Y ya te digo, yo te estoy claro. muy agradecida por tu curso porque realmente para mí fue un antes y un después, ¿no? Entonces, a ver si Mm, paso la prueba. vale. A ver, entonces pregúntame. Pues mi pregunta para ti es, ¿qué es a lo que necesitamos para aceptar, para desarrollarnos? ¿Qué es a lo que entra en el aceptación? Vale, ¿en qué medida, o sea, qué es lo que tenemos que aceptar, ¿no? Claro. Bueno, antes de nada voy a decir una cosa. Este vídeo también le vamos a dar la vuelta y lo vamos a hacer en sueco, donde soy yo la que le pregunto a ella. Vale, entonces va a ser completo. Bueno, pues gracias por tu pregunta. He estado, bueno, pues recordando el curso y tal, y creo que algo que es muy importante es el transgeneracional, o sea, aceptar nuestra historia, ¿no? Nuestra historia del pasado, Mm, pues las heridas de la familia, eso es muy importante. También nuestras emociones, porque a veces no somos capaces de gestionarlas. Y algo también que me parece muy interesante, que yo he aprendido luego, es también entender que tenemos una parte consciente y otra parte inconsciente. Entonces, tenemos como luces y sombras. Entonces, tenemos la sombra, ¿no? Que tenemos que aceptar. Que hay partes de nosotros mismos que no aceptamos. Como decía Carl Gustav Jung, no seremos libres hasta que hagamos consciente lo inconsciente, ¿no? Y es eso lo que nos marca los patrones, ¿no? Y luego también yo creo que es muy importante ver la vida como un aprendizaje, ¿no? Sin juicio, sin resistencia y darse cuenta que en realidad la vida todo es un cambio. O sea, si no aceptamos la vida es, si no aceptamos que la vida es cambio, pues lo que hacemos va a ser que vamos a sufrir, ¿no? Como decían mm, los estoicos, había algo que dicen ellos es el amor fati, o que decían amor fati, que es aceptar la verdad, aceptar la vida como es, porque si no lo que vas a hacer es sufrir, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a hacer entender que la vida es cambio y no apegarnos al pasado, pues eso va a hacer que podamos aceptar la vida y transformarnos, ¿no? Y luego también eso, pues que saber que somos más que nuestra propia historia personal, que somos más que un ego, que una identidad, sino que realmente somos como gotas del universo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que somos seres espirituales, ¿no? Que pertenecemos mm. al universo, a la conciencia universal, pero que estamos viviendo una experiencia terrenal, que nuestra esencia realmente es el espíritu, ¿no? Y con la aceptación lo que conseguimos es como liberarnos de la carga del pasado, ¿no? O sea, vivimos en el presente. Y ya digo eso, entender eso, que la vida es impermanente, o sea, que es cambio, aunque también es, eso es parte de la vida, y eso hace que podamos soltar el apego pues a querer que las cosas sean como creemos que deberían de ser. Y eso va a hacer que vayamos fluyendo con la vida, ¿no? Entonces, realmente nos va a dar, no, la aceptación, lo que nos conecta es con también que, que somos parte del universo, que estamos conectados y que todo pasa por algo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el aspecto más importante de la aceptación? Pues El mira, aspecto más importante. sí.
Es muy importante esto, porque a veces se confunde la aceptación con la resignación. O sea, lo más importante en la aceptación, es la rendición consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que que soltamos el ego, que aceptamos la vida como es, pero que no quiere decir que nos resignamos, sino de una manera voluntaria y positiva. O sea, entendemos que la vida es así y que a partir de eso, pues hacemos lo mejor de la situación. O sea, que no nos resignamos y decir, ah, pues no, sino que es lo que hay, es lo que hay, la rendición consciente. Y a partir de ahí, también es muy importante la rendición consciente porque hace que aceptas la vida tal como es, no como te gustaría que fuera, más allá de las apariencias, ¿no? Y eso hace que entonces entiendas que todo pasa por algo y puedes superar el victimismo y, bueno, pues eso, la rendición consciente. Y luego eso también lo que nos lleva, pero para ello es muy importante estar alienados en mente, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, pues eso, rendición consciente, que no es lo mismo que resignación. O sea, Mm, acepto la vida y a partir de ahí hago lo mejor de las circunstancias y entiendo que la vida es una lección, un aprendizaje, ¿no? Sin victimismo. mm, Sin decir, bueno, pues por ejemplo, ah, me han hecho daño, ¿no? Entonces, como me han hecho daño, pues yo ahora pues me hago víctima y me pongo a atacar a los demás. Eso es lo que hace, digamos que la mayoría de la gente, pero sin embargo, en vez pararse y decir, bueno, ¿para qué me pasó esto? Aprender la lección y a partir de ahí mejorar, ¿no? El futuro. Pero no quiere decir que aceptes todo, ¿no? Sino simplemente que tú, de forma consciente, te rindes, aceptas la realidad, ¿no? Lo que es. mm. Y luego Claro, también es claro. importante aquí decir que el perdón es una herramienta importantísima porque es lo que nos hace liberarnos del pasado, ¿no? Es Mm, eso realmente lo que el perdón. Sin el perdón, claro. digamos, es la herramienta que realmente hace que podamos aceptar realmente. Porque dices, es que yo acepto, pero si no perdono, eso no quiere decir que te olvides. Y puedes actuar en consecuencia, pero no vives con el resentimiento. Porque yo veo mucha gente que todavía, ay, voy a yoga, voy a esto, hago afirmaciones, pero viven la vida con resentimiento. Y si vives Mm, con resentimiento, estás atascado en el pasado, ¿no? Es lo que pienso yo. claro. Digamos, ¿Y mm, ah, ya querías decir algo más? bueno, también quiero decir que pues eso, que es importantísimo el perdón, ¿no? Porque si no, nos mantiene atascados. Claro. Otra cosa, lo que yo quisiera decir también, la sinceridad, que nosotros somos sinceros con nosotras mismas, ¿no? Sí. Eso. ¿Qué ¿Y sentido? qué se interpone en nuestro camino y nos impide poder aceptar? Bueno, pues sobre todo el ego, porque Mm, el ego siempre quiere que las cosas sean como él quiere, ¿no? No acepta la vida. claro. El ego es lo que más hace que no aceptemos la vida. El miedo también, porque el miedo hace que queramos controlar, ¿no? Mm, Y también mucho las creencias limitantes, ¿no? O sea, los patrones mm, limitantes, ¿no? Pues que eso hace que tengas, o sea, cuando tú crees que tienes la verdad, ¿no? Y que solamente tú tienes, entonces eso hace que te vuelves muy rígido y eso ahí te conviertes en muy dual, ¿no? Si no es como yo pienso, si no es como según mi patrón, pues es erróneo, ¿no? Y eso es por eso está el mundo como está. claro, así es. Sí. Y entonces hay que aceptar todo o debemos aceptar todo. Bueno, sí, pero aceptar no es lo mismo que estar de acuerdo con todo, ni que sea lo tuyo, ni que tú quieras Mm, tenerlo en tu vida, ¿no? O sea, aceptar quiere decir que que, que lo que decía antes, ¿no? La rendición, o sea, que entiendes que es así. Me refiero a aceptar de que aceptas
pues que es así. Es cuando dicen, por ejemplo, acepto que no estamos de acuerdo, pues lo aceptas, pero no quieres cambiar al otro, aceptas lo que es. Y entonces aceptas la realidad sin querer justificarla, sin perpetuarla. Por ejemplo, si tú reconoces que te han herido, vale, y actúas en consecuencia, dices, bueno, esa persona me hirió, Mm, entonces pues eso no quiere decir que tengas que estar con ella y, y siempre darle la otra mejilla, ¿no? A ver si me entiendes. O sea, puedes aceptar que esa persona te hirió, pero eliges sanarte y ver la situación como un aprendizaje, no desde el resentimiento, sino que es mm, ver que que tú ahí también tienes algo que ver en esa historia, ¿no? En vez de echarle toda la... O sea, se trata de aceptar de que, todo está bien, o sea, en el sentido de que todo a mí va conmigo y que es lo que yo quiero, sino que aceptas la realidad de que digamos, no te resignas, sino que, digamos, que te rindes a la verdad. La aceptas. claro, Pero no quiere decir que claro. si alguien te pega un puñetazo, pues eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Sino, bueno, pasa. Lo que sí que es verdad que es un proceso, Mm, que somos seres humanos, ¿no? Y luego también sí, lo que hace, eso no quiere decir que tengas que tolerar, ni que tienes que ver todo como que, sino más bien entender que eso es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y también lo importante de la aceptación es que, y el perdón, es que la vida es como un río, ¿no? Entonces, si tú no perdonas, si tú no aceptas la verdad, la vida, pues eso crea un bloqueo energético. Y entonces de ahí vienen los traumas, de ahí viene la ansiedad, el estrés, y por eso es como ponerle un tapón a un río, ¿no? Entonces, ¿qué va a claro. pasar? Que va a haber una inundación, ¿no? O sea, se va a bloquear. Sí, sí. Y ahora, ¿cuál es el resultado del desarrollo de la aceptación en el proceso? Bueno, pues evidentemente eso lo que va a hacer es que estemos alienados con nuestro ser, con nuestra esencia, eso nos va a dar mucha más paz interior, ¿no? Porque digamos que de esa manera soltamos la lucha contra la vida, ¿no? O sea, estamos co-creando, no estamos luchando con la vida, sino que estamos fluyendo con la vida. Nos da la paz interior. También lo que nos da es la libertad emocional de no actuar desde el victimismo, sino decir, bueno, me ha pasado esto, pero yo elijo cómo quiero reaccionar. Entonces eso te da una enorme libertad, te das cuenta que eres tú el que eliges, que eres muy poderoso realmente. Que no es decir, porque el otro me hizo, no, tú puedes elegir cómo reaccionar. Mm, Podemos, y claro, luego, pues, sí, y lo, digamos, lo otro también, por supuesto, es que nos expande nuestra conciencia, o sea, nos conecta más con nuestra esencia, con la supraconciencia y hace que veamos que nos eleva la energía y sentimos que todo está unido. O sea, es como que en vez de sentir que el mundo está en guerra contra ti, sientes que todo sí, pasa por algo, que hay un sentido en todo, ¿no? Eso es lo que yo veo. claro. El sentido holístico. Claro, porque estás como alineado con la vida. Eso es lo que yo veo. Muy bien. ¿Y qué pasa si vivimos una vida sin desarrollar nuestro proceso de aceptación? Bueno, pues lo que pasa, sufrimiento. Sufrimos la queja, la resistencia, o sea, la infelicidad, la frustración. Nos aferramos a lo que no podemos cambiar y eso lo que nos va a crear es estrés, ansiedad. Porque a mí me gustan mucho también los filósofos estoicos que dicen la clave de la felicidad es saber entender lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Pero entender eso, ¿no? Entonces, si tú te aferras a querer cambiar cosas que no se pueden cambiar, que eso no quiere decir resignación, sino fluir con la vida, pues vas a sufrir siempre. La vida hay que, bueno, pues encontrarle nuevas posibilidades a la vida, siempre. Es un Claro, poco como un juego de ajedrez, ¿no? Por decirlo así. sí. Ver las Y nos posibilidades. ponemos también muy agresivos como gente. Claro, y eso hace que haya la violencia,
haya mm, que por eso uno está en contra del otro, no fluye, por eso se vive con tanta violencia en el mundo, ¿no? claro. Y ahora podemos entender por qué tenemos este problema en nuestros políticos con la guerra. Sí, y con los problemas del mundo. Entonces, Mm. el ser humano está abocado a elevar su conciencia. Lo que pasa que, por desgracia, pues parece que tenemos que sufrir para aprender, ¿no? Pero, Y, y ya te digo, mm, hasta que no aceptemos, vamos a seguir sufriendo. claro. ¿Y cómo será la vida entonces? Sí que ¿cómo? ¿Si la aceptamos o si... ¿Cómo será la vida si estamos sufriendo? Ah, claro, pues entonces, pues eso, sufrimiento, estrés. Yo creo que esa es la clave auténtica de la falta de salud mental en el mundo. Y eso, pues eso, crea como un tapón, ¿no? Como un bloqueo, ¿no? Y hace que la vida no Claro, fluya, que sea siempre como eh, como una guerra, o sea, es una guerra interna, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar la guerra en el mundo cuando tenemos esa guerra interna siempre? Tenemos que empezar por claro, nosotros mismos, ¿no? Y, claro, y ver eso, pues ver la vida como una oportunidad de evolución espiritual, ¿no? Y claro, la aceptación de la vida, o sea, desde lo que es, sin intentar querer cambiar al otro, que eso no quiere decir evolucionar, sino es partir de lo que hay, de la realidad, y más allá de las apariencias, y co-crear con el universo, ¿no? Y eso lo que hace es que podamos sanar y conectarnos realmente con nuestra esencia, ¿no? Y también quiero mm, decir una cosa, y eso sí que lo mm, digo, la aceptación es el acto de amor más grande a nosotros mismos. Porque es como, por ejemplo, el que tiene el trauma de la infancia, que si que si me hicieron, si vas a vivir ahí anclado en el pasado, en el eso es algo muy doloroso, eso es sufrimiento, ¿no? Entonces, el aceptar, sea lo que sea, que no quiere decir que vaya contigo y que no haya consecuencias, que eso es diferente, pero aceptas lo que hay sin victimismo, eso lo que va a hacer es que podamos superar y vivir, fluir con la vida, ¿no? Porque si no, claro. estamos anclados en el pasado, ¿no? Y por eso digo que es un acto de amor a nosotros mismos. Eso. Es como decir, Y que no olvidemos, ¿eh? y que no olvidemos tampoco que cuando estamos luchando por la vida y luchando todas nuestras calles, también estamos al fin luchando por una enfermedad. Y esa enfermedad puede ser físico o psíquico. ¿Cómo? A ver, explica esto. Porque si estás luchando y estás viviendo con estos sentimientos tan Negativos, ¿no? claro, negativos, después nosotros nos hacemos una enfermedad fiscal y también psíquico. Física, fiscal, no, física. Física. Fiscal es de Hacienda. Sí, pero Ah, claro, sí, no, eso es verdad, porque eso sí, eso gracias por, si no aceptamos, vivimos en sufrimiento, nos afecta a nivel mm, emocional, ¿no? Y entonces a nivel claro. emocional nos afecta a nivel químico, celular, e incluso Mm, está demostrado que las emociones afectan a nuestras células, ¿no? O sea, afecta de cómo nos sentimos. Hay una mm, conexión mente, cuerpo y espíritu. Entonces, si una persona, por ejemplo, está muy estresada porque está pensando, preocupado en cosas que no fluye con la vida, pues al final le va a crear un estrés con el cuerpo que mm, vamos, te va a enfermar, ¿no? Eso además claro, está, vamos, demostrado. Hay una así es. conexión muy, muy importante entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Mm, Y yo creo que la mayoría de las enfermedades pues tienen una conexión casi directa, diría yo, con el estado emocional. así es, así es. Muchas gracias, Isabel. Muy, muy bien.
Y bueno, ¿y qué muy me bien dices tú? explicada. ¿Qué me algo que Fantástico, añadir? fantástico. ¿Pero algo que Muy bien. añadir? ¿Qué No, tu nada cosecha? más de añadir. Bueno, pues nada, entonces muchas gracias y seguimos entonces en sueco. ¿Vale? ¿Y algo que quieras decir tú a los que nos escuchan en el mundo? Pues muchísimas gracias por escucharnos y ojalá que hemos podido ayudar y tender un luz en algún sitio que tal vez han podido aceptar nuestra información y que ojalá que nos ayude a todos. ¿Y tus Gracias. cursos? ¿Y tus cursos? ¿Tienes cursos en español, en inglés, en sueco? En sueco. En Los sueco. cursos son solamente en sueco, pero ya dentro de un tiempo van a empezar también en inglés y después del inglés vamos a también a empezar en español. Ah, pues sería maravilloso, de verdad. Sí, Recomiendo a María Sadholm, ella es fantástica y voy a dejar el enlace aquí abajo para que la veáis y bueno, que seguir conectados porque dentro de poco también llegarán en inglés y en español, ¿verdad? sí, Bueno, sí. pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.